O sea, si nuestros ojos fuesen abiertos para ver lo que está sucediendo, qué gloria ha puesto Dios sobre su iglesia, sobre nosotros. Amén. Lo que pasa que en la Biblia dice que nosotros tenemos que andar no por vista, sino por la fe. Entonces, quizás por eso que Dios no nos deja ver cosas, sino solamente por los ojos de la fe, de que cosas tremendas están sucediendo. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, podemos tener visiones, profetizar. Profetizar es cuando estamos hablando lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que hay esa posibilidad. Todo lo que necesitamos es dedicarle tiempo al Señor, creerle y concentrarnos en su bondad, en su amor y en su poder y en su gloria. Y cuando esto sucede, nosotros no salimos de delante del Señor de la misma manera. Amén. 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 El testimonio de esto en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles tenemos que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre aquel lugar, cumpliéndose algo que se había hablado cientos de años antes que iba a suceder, así como la Biblia habló, o así como los profetas hablaron del Señor Jesucristo, del Hijo del Dios, del Mesías que vendría al mundo, y en el mundo estaba, dice el apóstol Juan, cuando él comenzó, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, así la Biblia nos habla de una manifestación del Espíritu Santo. Así la Biblia nos habla de la venida del Espíritu Santo. Solo que a Jesucristo la gente lo podía ver, palpar, lo sentía dormir, roncar, no sé si roncaba. Me parece que el ronco es hoy de algunos nomás en este tiempo, de los que están durmiendo solo, de los que están despiertos. Por supuesto, no ronca, el esposo no ronca cuando está despierto, el esposo tampoco, los hijos tampoco. Es solo cuando duerme que alguien está roncando, ¿no? Pero lo cierto es que palparon a Jesús. Por eso el apóstol Juan dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios, a su promesa que se hizo carne. Dios le prometió al hombre redimirlo del hoyo o del camino o de la perdición en la cual el hombre se metió desde el principio. Entonces Dios le prometió que enviaría a alguien, su hijo, para rescatarlo. Entonces, por eso es que el apóstol Juan dice en su primer capítulo: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo que nosotros vimos y oímos, esto testificamos, que el Señor Jesucristo se hizo carne, en otras palabras, y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como de unigénito, de Hijo de Dios. Y dice el apóstol Juan: y todo aquel que cree recibe el derecho de ser hecho hijo de Dios. Porque todos los que creen no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios, o sea, en el reino, como hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios por el mismo Dios. O sea, Dios es el que nos convence de que Él es Dios y que nosotros somos su creación, y que necesitamos de Dios en primer lugar para conocer la verdad, saber de dónde venimos, a dónde vamos. Siempre decimos esto. Y saber cómo podemos conducirnos aquí. Esa es la luz de la vida, esa es la verdad. O sea, no hay otra verdad. La única verdad que hay al respecto a dónde vamos a ir el día que dejemos de estar en la tierra es Jesucristo. Es lo que nos ha dicho Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo que profetizaron, lo que hablaron antes los apóstoles, los profetas, y lo que dejaron registrado los apóstoles de lo que habló el Señor Jesucristo, y luego de lo que el Espíritu Santo les fue ayudando y guiando mientras ellos continuaron predicando el Evangelio. Por eso es que nosotros nos acercamos a un Dios vivo, real y verdadero. Amén. Tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros y está a la diestra del Padre. Él es el que intercede para
guardarnos, fortalecernos, renovarnos, en fin, nosotros debemos de colocarnos en la posición que estamos. Dios trae nueva fuerza, amén. Amén. Una fuerza, una gracia de Dios que no viene por los acontecimientos, sino que viene del Espíritu, viene de su palabra. Y eso es en momentos como estos, que nos reunimos, que nos congregamos y que el Señor actúa e imparte sobre nosotros ese poder y esa gloria. Entonces, cuando nosotros vemos que antes de la venida del Espíritu Santo, podemos hasta ir un poquito antes de que los apóstoles y todas aquellas personas que le vieron al Señor Jesucristo resucitado de los muertos, antes que lo vieran, antes que tuvieran ellos tuvieron el testimonio, una palabra, pero luego tuvieron una plena convicción. Él es real, Él vive, la palabra de Dios es fiel en su boca, amén. Y entonces cuando esto sucedió, cuando vieron con sus ojos, cuando palparon con sus manos, porque el Señor Jesucristo dice, metan la mano aquí en mi costado, van a ver las heridas, la herida de la espada, les mostró las manos y los pies. La Biblia no relata cuánta gloria había, cómo estaban, cómo se sentía, pero no era un hombre con heridas normal, era el Cristo con cuerpo glorificado que estaba ahí. Entonces, la forma de esta congregación cambió, su forma de hablar, su forma de ver las cosas, su forma de pensar de los demás cambió por esa revelación, por ese encuentro con el Cristo resucitado. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ellos cambiaron la forma de hablar. No solamente que hablaron en otras lenguas, que profetizaban, que hablaban los misterios de Dios, sino la forma de testificar, de hablar. No era condenando, no era acusando, diciendo, tú estás en esa situación por causa de tu pecado. No. Tú puedes estar en la situación que estés, decían los apóstoles, pero aquel que crucificaron y lo colgaron en el madero, luego lo sepultaron, ese Dios ha levantado para que tú tengas perdón, para que tú tengas vida. Hay un poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que te puede resucitar, renovar, darte nueva vida, darte un nuevo emprendimiento, darte un nuevo negocio, pero necesitas no solamente de ese poder para hacer lo que quieras, sino para que sea tu propia vida en el Señor la que lleve a estas conquistas y a estas promesas del Señor. Amén. Una manera diferente de hablar. Y si leemos ahí en el capítulo 2, vamos a ver lo que de Hechos, vamos a darnos cuenta que usted dice, pero yo ya sé esto, pero es necesario que lo alcancemos, que lo manifestemos. Estaba estudiando la palabra y orando, y entonces, porque nosotros en este tiempo, la iglesia del Señor o muchos ministerios dicen, nosotros somos apostólicos y proféticos, son proféticos y apostólicos, por el hecho de que hubo una revelación de parte de Dios y una manifestación de Dios en estos ministerios, en este tiempo, que en otro tiempo se creía que los apóstoles eran los apóstoles de Jesucristo únicamente, y el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, que no se puede negar que la Biblia les dice apóstoles. Pero cuando Dios comenzó a revelar que el ministerio apostólico sigue vigente, sigue activo, entonces hubo todo este movimiento, aunque haya también bastante distorsión de las cosas, siempre lo hubo, en los días de Jesús también lo hubo. De la resurrección de Jesús, usted sabe que salió una mentira diciendo que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. Y eso fue lo que trascendió al nivel de las autoridades, a nivel de la media, de las comunicaciones. En ese tiempo, en los celulares, en la internet, en todo esto, era lo que trascendió en fin,
en lo que hoy tenemos de comunicación. En aquellos días era la información de boca en boca, o el que llevaba la información, el mensaje. Pero lo cierto es que se extendió ese movimiento de milagros, ese movimiento de sanidad. No es de Dios, porque terminó con la muerte de quien lo hacía. Entonces usted sabe que la gente que hablaba esto, ellos temían y temblaban delante del Señor Jesucristo. Ellos, cuando se acercaban a Jesús, estando en su carne, antes de ser resucitado, ellos tenían miedo, temor de Dios, temor de Jesús, a Jesús, a Jesucristo. Le seguía una gloria que la gente tenía. Los que venían en contra y a criticarlo tenían temor, el temor les invadía. Pero los que venían necesitados, los que venían para escucharle, el amor de Dios los rodeaba, el amor de Dios los abrazaba. Recibían fe para saber que aún de lo más profundo que hubieran caído del pecado de su vida, Dios les podía restaurar, les podía levantar. No era solamente por la palabra de Jesús, sino por el amor que se manifestaba a través de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque él había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y vino sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como de paloma, dice Lucas. Y reposó sobre él, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Dios tenía complacencia en él? Porque no participaba del pecado, porque le obedecía, no, porque amaba a lo que Dios había creado con sus manos. Usted es obra de las manos de Dios. Usted es hechura de los dedos del Dios viviente. Amén. Aleluya. Usted no está a causa de una adoración o de un encuentro de dos personas. Dios le diseñó para que usted viva, sea bendecido, sea prosperado, tenga una descendencia bendecida. Amén. Pero necesitamos entender esto y levantarnos sobre esa verdad y proclamar a nosotros mismos: Jesucristo es tu Señor. Amén. Él es fiel, Él es verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros oramos y necesitamos de esa intervención del Espíritu Santo, de ese avivamiento, de esa manifestación, de esa gracia de Dios. Porque es lo que va a traer plena convicción. ¿Cuántas veces usted le dice a las personas o a sus propios hijos: mira, el camino es Jesucristo, quieres ir al cielo, tenés que seguir al Señor, no puedes actuar de esa manera, no te va a hacer bien? Pero cuando el Espíritu Santo convence, cuando el Espíritu Santo cuando le trae esa convicción, que ya lo trajo a nuestras vidas, pero necesitamos a un renuevo de Dios, necesitamos ahora otro toque del Señor. Amén. Amén. Necesitamos ahora que Dios nos active nuevamente. Científicamente usted sabe que el cuerpo humano recibe renovación cada 7 años. Y algunos dicen: bueno, el mío no llegó. No, usted no se da cuenta, pero llegó sí, y llega. Cada 7 años nosotros recibimos una renovación. No me pregunten mucho en el área científica, porque no sé nada. Solo agarro las cosas más buenas o la más sencilla y entendible para decirle esto: cuánto más nosotros necesitamos renovarnos en el Señor. Oh, Señor. Cuánto más necesitamos de que el Señor venga e intervenga en nuestro ser, en nuestro corazón. Usted sabe que hay cosas que a nosotros nos pueden estorbar a que esto suceda. Una de ellas es nuestra fe, pensar quiénes somos, de dónde venimos y para qué Dios me va a tocar. No voy a ir a las naciones. Bueno, no importa. La Biblia nos dice que los 120 fueron a las naciones. Se cree que había 120 ahí en Pentecostés. O después en el capítulo 4 dice que cuando oraron todos unánimes se habían convertido 3,000 allá en el día de Pentecostés. Y ahora después acá nos dice cuántos años había pasado, cuánto tiempo, y dice la palabra que Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces no tenemos cuántos miles o cientos de miles capaz,
que estaban unánimes orando en el capítulo 4 de los Hechos, y dice que de repente el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Así que la intervención de Dios, la gloria de Dios. Y la Biblia dice que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, dice, y Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijeron: ponte firme sobre tus pies, porque no tenemos plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Pero sin embargo vemos que la gloria de Dios va en aumento en sus vidas. Amén. Así es la iglesia del Señor. Tenemos necesidad de intervención de Dios en nuestra casa, en la economía, en el físico tenemos. Ya Jesús triunfó sobre esto, mas la mayor necesidad nuestra es de que Dios intervenga en nuestras vidas y que de esa forma nosotros vengamos a impactar esta generación y este tiempo. Entonces, lo que iba a decir de lo apostólico y lo profético, lo profético es cuando se habla antes de suceder, más apostólico. Apóstol es el que ejecutaba la palabra, el que relataba los hechos, el que relataba el cumplimiento de los hechos de los profetas, de lo que los profetas habían profetizado. Por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos, nosotros vemos al apóstol Pedro relatando lo que está sucediendo, el cumplimiento de la profecía. Entonces, la profecía de Joel llegó hasta ahí. De ahí ya no más la profecía, de ahí ya más los acontecimientos, los hechos. La profecía de Isaías llegó hasta el Señor Jesucristo. La profecía de Isaías, cuando dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová el Señor para anunciar las buenas nuevas, para sanar a los corazones quebrantados, para abrir la cárcel a los presos, para anunciar libertad a los cautivos. El año de venganza del Dios nuestro, o sea, el tiempo de venganza de Dios de la enfermedad, de las muertes, es de tiempo. Ya Dios vengó por medio del Señor Jesucristo, pero nosotros somos lo que continuamos esa venganza al vivir bajo estas bendiciones, al servirle a Dios, siendo bendecidos por Dios. Amén. Entonces los acontecimientos, el Señor Jesucristo abrió en el capítulo 4 de Lucas, dice que en el lugar donde Jesús había crecido, donde había trabajado, donde había estado, Él abrió ese pasaje y dijo: este pasaje se ha cumplido hoy. O sea que desde esos días esto sigue sucediendo, eso está al alcance de nuestra mano, eso está al alcance de nosotros. Como dijimos ya al principio, podemos sentir ese amor de Dios para restaurar, para levantarle, para decirnos: tengo una nueva vida. Tú estás cautivo de lo que haces, o de lo que piensas, o de lo que te han llevado, o de lo que las circunstancias de la vida te han llevado. Pero yo tengo una vida nueva que comienza con el perdón y con la manifestación de la libertad gloriosa del Señor. Amén. Amén. Para darle vida, para darle libertad. Entonces, a veces por pensar de dónde venimos, de dónde somos, quiénes somos, para qué, el asunto es querer, anhelar de todo nuestro corazón. Otra cosa que puede impedir es nuestra duda, incredulidad. Dios no va a hacer eso conmigo. Yo nunca me sale nada bien. Estoy tan acostumbrado a sufrir. La Biblia dice que hay que ir llevando la cruz, y Él de verdad lo dice. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces tenemos que tomar la cruz y seguir a Jesús. Uno puede decir: bueno, es negarse a muchas cosas. De cierto que sí, que hay que abandonar aquellas cosas que nos hacen mal. Pero nuestra cruz es aquellas cosas que nos están haciendo sufrir con nosotros. De repente tenemos falta de perdón, nos irritamos fácilmente y no pedimos perdón, hacemos algunas otras cosas que somos muy buenos en hablar de Jesús, pero no somos muy buenos en representarlo con los hechos. Esa es nuestra cruz. ¿Por qué? Porque es nuestra vergüenza, es lo que nos acusa delante de Dios. Tal vez no nos acuse delante de las personas, porque
como digo siempre, nadie sabe lo que está pensando uno en el corazón. Así fue como aprendí un poco a tratar con la timidez o con el miedo de que los demás pueden pensar, de que me puede pasar algo, que puedo hacer algún tipo de cosas, lo que decimos popular, que es fiasco, decir, hacer algún fiasco, y cuanto más quería no hacer fiasco, más hacía. Yo recuerdo una vez que fui a una casa y estaba, bueno, no preciso estar muy oscuro para que yo no vea, no bien, pero fui a orar y fui saludando, y saludé a una niña y saludé a un bebé que tenía en los brazos. Y cuando saludé al bebé, dice ella, mira, él saludó hasta la muñeca, era una muñeca, no era un bebé. Por el hecho de no querer estar con, dice, porque no veo, entonces puedo cometer alguna cosa. Entonces uno, es mejor confiar, estar en las manos del Señor. Amén. Y así hay tantas otras historias que no les voy a contar más, pero lo cierto es que Jesús dice, tome su cruz y sígame. Y yo tuve que tomar esa cruz y seguir al Señor Jesús. Amén. Y Él dice, llevad mi yugo que es fácil, mi carga que es ligera, y haré descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, nuestra incredulidad, otra cosa es que a veces uno no quiere, es abandonar las cosas que sabemos que Dios nos va a decir, mira, va a haber un cambio en tu vida. Dice, pero esto me hace tanto daño, pero me gusta tanto que prefiero. Pero si usted gusta del Espíritu Santo, llega a gustar en el sentido de experimentarlo, ¿no? De saborearlo, estar en la gloria de Dios estando aquí en la tierra, las demás cosas van a perder importancia. Amén. Van a perder el valor. Son necesarias. Yo creo que Dios quiere que nos alegremos, que nos reunamos con la familia, que el pueblo, todo el deseo de sus corazones sea hecho. Lo que trata de Dios es de orientarlos por medio de la palabra y esperarnos a nosotros, los que no le conocemos o los que tenemos de repente dificultad de seguirle a Dios con todo nuestro ser. Pero Dios nos creó para eso mismo. Nosotros somos hechura de sus manos, obra de sus dedos, ya dijimos, dice las escrituras también. Así que acerquémonos al Señor con confianza. Amén. Y podamos ser nosotros el cumplimiento de las profecías, de la palabra o de los acontecimientos. Lo que sucedió con otras generaciones sucede también con nosotros, sucederá. Amén. Lo que ha sucedido cuando nos convertimos seguirá sucediendo, Dios viniendo a nosotros. Lo que hemos experimentado, Dios lo volverá a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser renovados y fortalecidos para llegar al día del arrebatamiento, el día de encontrarnos con el Señor. Pero también nosotros necesitamos alcanzar a las personas, a la gente que está a nuestro lado, a la familia, a todos los que están con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que avanzar, que prosperar en el conocimiento y en la búsqueda del Dios viviente. Porque la Biblia dice, buscad a Jehová en el Isaías 55 mientras puede ser hallado. Clamad a Él en tanto que está cercano. Llamadle. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar. Amén. Recuerde que hablamos que Jesucristo toma su cruz y sigue. Entonces, en nuestra cruz puede estar también los pensamientos, que puede que no sean muy inicuos ni impíos, pero de repente son pensamientos que nos llevan a alejarnos de Dios, que causan problema en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces dice, o el camino, dice, deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo sus caminos, y vuelva hacia Jehová. Y porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Así que los pensamientos que podemos tener, buenos, ya no digo de impiedad, sino buenos,
los de Dios son mayores todavía. Amén. El camino nuestro puede ser el camino que tenemos pensado, hermoso, y lo miramos a la luz de la palabra y está bien, pero el camino de Dios es aún más abundantemente, es aún más glorioso. Amén. Por eso nosotros necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras Que vidas, así sea, Señor. toque nuestros corazones, Llénanos de ti, Señor. fortalezca nuestras manos, Amén. renueve nuestro ser. Amén. 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 En el capítulo 7 y en el versículo 24 dice de Mateos, hay aquí una palabra que quiero leer para orar y terminar en esta mañana. Ya nos vamos, ya hemos orado, usted está sano, ya está. La palabra de Dios le ha traído al Señor y mientras la palabra va siendo soltada, Dios está obrando en nuestra vida, Amén. trayendo fe, trayendo confianza. Amén. De que Él hará cosas grandes y cosas maravillosas. Dice en el versículo 24 del capítulo 7, muchos ya la conocen de memoria, dice, cuando pues no seguía combinando, ¿no? A ver qué dice ahí en tu Biblia, Rolando, a ver, que la tuya creo que es la versión mejor que la mía. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como... Amén. Amén. Estas palabras Jesús las colocó ahí después que terminó algún tiempo de enseñanza, que el apóstol las puso ahí los titulares, se me ocurre. Él no puso los detalles. Jesús no solamente decía la palabra, sino que también explicaba, pero él... Y ahí en el capítulo 5 comienza este sermón y entonces aquí termina con estas palabras. Pero yo quiero aplicarlas hoy a lo que Dios nos ha estado hablando a través de cada canción, a través de cada meditación de usted, a través también de la palabra de esta mañana. Necesitamos de una visitación, de un toque del Espíritu Santo. Amén. Amén. Anhelamos un renuevo del Señor, una intervención divina en nuestro ser. Amén. Amén. Pocos somos los que necesitamos, creo, ¿no? Yo necesito. Amén. ¿No sabe que hay momentos que le Amén. digo, Señor, necesito de que hagas algo, que me actives, Amén. Sí, que Señor. enciendas algo en mí, que Muévenos, Señor, muévenos. me visites, que me toques, porque Dios es Dios real, Dios verdadero. Amén. Me quedo a veces con celos, un celo santo, algo cuando alguien dice, mira, Jesús me visitó, le he visto. Algunos dicen, yo le he visto 11 veces, otros le han visto tantas veces. Escuchaba el testimonio de una hermana que ella un día había tenido un problema con su hija, no relató cuál era el problema, pero que le dijo, Jesús, puedo verte. Y Jesús vino hacia ella, mas ella estaba acostumbrada. Lo que hay es que entrar en ese nivel, lo que hay es que desear, no que todos tengan que ser así, pero la idea aquí es acercarse más al Señor. Él es nuestro Dios, vamos a vivir con Él la eternidad. Amén. Y si Dios viene a nuestra vida, vamos a poder aquí vivir mucho mejor lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Usted sabe que nosotros vivimos repletos de bendiciones. Amén. Salud, libertad. Miren, yo dudo que allá en China, en Japón, en Corea, por nombrar algunos países,
nosotros nos vayamos a levantar la hora que nos levantamos, tomar el mate todo el tiempo, a tener todo esto que nosotros tenemos. Allá trabajan 12, 14 horas. Cuando en China, Mujica dice que estaba queriendo venir unas empresas muy entusiasmadas, dice, pero no crean que nosotros los uruguayos tenemos todo el tiempo para trabajar. Yo no digo que hay que trabajar todo el tiempo. ¿Dónde está escrito que hay que trabajar? Trabajar es el trabajo que le dio a Dios al hombre para que conquiste lo que quiera alcanzar, por lo menos que tenga el mantenimiento de su vida, los vestidos, y si tiene familia, mayor es la responsabilidad. Dice Dios, el que se casa, casa quiere. No, eso dice la gente. Lo que dice Dios es que el que tiene familia tiene que ser proveedor de la familia. Y hoy entre todos proveemos para la familia. Hoy, gracias a Dios, que las mujeres están queriendo trabajar más que los hombres, se nos está favoreciendo, así que vamos a sentarlos a la sombra y les bueno, trabaja, todo ese movimiento que hay de reclamando los derechos de la mujer, el derecho a trabajar. Yo creo que hay muchas mujeres que quizás quieran apedrear a estas mujeres porque no conocen la Biblia. No, es una broma. Pero qué gloria tenemos, cuántas cosas para estar agradecidos, para poner nuestros ojos en ellas. Sin embargo, hay situaciones, hay días en nuestras vidas que todas estas cosas son superadas por las circunstancias que nos atacan. Pero aquí dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí, todos estos ríos van a golpear sobre él, mas no lo van a destruir, porque están sobre la roca fundados. Así que póngase de pie. Usted está en el Señor Jesucristo. Amén. Usted está buscando al Rey de Gloria, el que puede cambiar su vida. Amén. El que transforma su casa, el que le da vida, energía, fuerza hasta el día que usted tenga que estar en la tierra. Amén. Amén. Así que vamos a estar orando en esta mañana antes de volver a nuestros hogares. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está aquí, que se mueve en nuestras vidas, por todas las cosas que tú nos has permitido conquistar, las casas donde hemos entrado, los hogares en los cuales hemos sido de bendición, la palabra que nos ha alcanzado. Gracias por las personas, Señor, que has puesto para que nosotros seamos bendecidos. Padre, te agradecemos por ser sanados. Te agradecemos por tener una casa, tener, oh Padre amado, cama, tener hijos, tener, oh Padre amado, trabajo, tener el pan de cada día, Señor, tener sueños, tener un negocio. Gracias, Padre amado, y también gracias porque tú prosperas todas estas cosas, Padre amado. Ahora vamos por la iglesia del Señor, los hermanos, hermanas que no están aquí en esta mañana, que tú los toques con tu poder y tu gloria. Que tú los llenes del Espíritu Santo, Padre amado, los guardes de todo mal. Oh Señor, que sean prosperados, bendecidos y encaminados por Dios. Y oramos por cada actividad de esta semana, Padre amado, en los hogares, aquí en la iglesia, Padre nuestro. Oh bendito Dios, en la oración, en los jóvenes, en los cultos, en la familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por todo. Bendice a tu pueblo, Señor, y glorifícate en tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento 2 minutos mientras yo le doy los anuncios que dejé para dar en lo último, porque es lo que usted no se va a olvidar.